Bueno, el martes pasado nos quedamos a medias hablando de cabildos catedralicios con Joaquín Cruz Quintas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, y con Antonio Casado Tendero. Recuérdanos, ¿quién es Antonio? Hombre, ya lo dijimos el año pasado, lo tuvimos aquí, disfrutamos de él, que es un auténtico sabio, historiador y experto también en todo lo que tiene que ver con el cabildo de la Catedral de Jaén. Antonio, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Nos podéis recordar alguno de los dos qué es un cabildo catedral? Poner un poco el contexto para no empezar otra vez y que la gente se le olvide. Es que a mí se me olvidó lo que comía yo. Que hable el experto. Bueno, dijimos el martes pasado que era como un cuerpo colegiado que realmente tenía una función principal, que era asistir al obispo en el control, en el gobierno de la diócesis, pero sobre todo pues el mantener lo que es la catedral en sí y sobre todo pues el culto, ¿no? Darle culto a través de la presencia en el coro. Vale. Muy resumidamente. Pero la resumí muy bien, se entiende, ¿no? Bueno, pues estábamos, yo creo que en lo mejor del momento cuando se llegó... nos quedaron cositas en el tintero. la hora de despedir, claro, y entonces nos quedamos a medias. Algunas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de los deanes, del deanato en el Cabildo Catedral de Jaén, que fue ostentado por personalidades, bueno, de un prestigio a nivel, bueno, pues de nobiliario, ¿no? Incluso muy relevante. Entonces, háblanos de la importancia de ese deanato y de qué familias llegaron a detentarlo. Pues lleva razón Joaquín, era la máxima dignidad dentro del cabildo y eso también le comportaba unas rentas anuales muy, muy elevadas, ¿no? Era evidentemente el que mayor cantidad de emolumentos recibía. ¿Cuánto? Pues quizá no se sabe con certeza porque la mayor parte de las raciones eran en especie, sobre todo los diezmos, el trigo, y no sé, pero se puede estipular más o menos sobre unos 3.500 ducados de oro, que eso, bueno, pues es una cifra muy importante. Como ha dicho Joaquín, ¿qué familia? Bueno, pues fijaros una cosa, la familia de los Rojas y Sandoval, que van a ser luego es la familia del duque de Lerma, el famoso valido de Felipe III, van a ser los primeros que van a detentar con una importancia. Una curiosidad, sí. Uno de los primeros especuladores, ¿no? Cuando se lleva a la corte. Cierto, cuando se Valladolid, lleva a la corte de Valladolid. Ya empezamos. Manejaba influencia y informaciones. Totalmente. Pues hay un personaje muy importante que es el segundo marqués de Denia, que es Bernardo de Rojas y Sandoval, que va a ser el que va a custodiar a Juana la Loca en Tordesillas. ¡Andea! Y entonces le va a pedir al monarca pues ciertas prebendas, ciertos privilegios, ciertas mercedes por esa función, ¿no? Y una de ellas es el deanato de la Catedral de Jaén para uno de sus hijos. Así de claro. Lo pidió porque le apetecía. Claro, revela el prestigio, ¿no? Que suponía, pues, claro, por ser el deanato. Y Diego, su hijo Diego, no el primogénito, que heredaría el mayorazgo y el título, pero Diego, pues lo van a nombrar como deán, por mediación real, evidentemente. Este va a estar ocupando la prebenda desde el año 1509 a 1531, pero él no quería ser deán. Él quería casarse, entonces, fíjate qué cosa más interesante, va a Roma en el año 27 y consigue una bula del Papa con resigna de regreso. ¿Qué significa eso? Que tú podías resignar, pero cuando la persona elegida, que la elegías tú para que ocupase el cargo, fallecía, volvía a ti. Entonces, este Diego consigue esa bula y hay un par de personajes que van a ser vasallos de Lerma, de la casa de Lerma, que van a ocupar el deanato pues durante 30 y tantos años, hasta que al final el hijo de este Diego, que va a ser de nuevo otro Bernardo de Rojas y Sandoval, ya sí va, en años 70, va a ser deán, y este ya sí va a residir en Jaén y va a tener pues más presencia en el cabildo. A este le apetecía más. Le apetecía un poquito más. Bueno, Joaquín. Bueno, la familia de los Pacheco, ¿no? La rama de los Pacheco, marquesado de Villena, recordamos... ¿Visto la serie de Isabel la Católica? Los Pacheco ahí, ya sabes, a favor de la Beltraneja, esa muchacha con sangre ubetense, ¿no? Pues, ahí está. Hija de supuesta, ¿no? Que no se demostró nunca, ¿verdad, Antonio? De Beltrán de la Cueva, pasa que, hay sospecha un poco fundada. Bueno, pues también ostentaron, ¿verdad? Ese deanato, ¿no? Cuando muere Bernardo Rojas Sandoval, que en el año 99 del siglo XVI se va a la corte y está cerca del monarca, ya es un deán otra vez que no está presente en el cabildo,
con los problemas que eso conlleva. Cuando fallece, sale de la casa de Lerma y entra a la casa Pacheco. ¿Por qué? Porque Juan Fernández Pacheco en ese momento era embajador de la monarquía hispánica en Roma, en la Santa Sede, y pide para su hijo el deanato de Jaén. Es decir, estamos hablando siempre de las casas nobiliarias, fijaros, de lo que son los grandes de España. Aquí cualquiera no podía ser deán. No, ¿eh? evidentemente. Bueno, fíjate, el Marquesado de Villena, que en algunos textos se lee que era un estado dentro del estado. Efectivamente. ¿No? Una potencia y Sí. una capacidad de influencia impresionante. Y fijaros una cosa, siglo XVI, Rojas Sandoval, totalmente favorables a Isabel la Católica en la Guerra Civil Castellana. Los Villena, totalmente contrarios y favorables a la Beltraneja. Oh. Luego hay una pequeña, bueno, pues... Digamos los trifulca. Un pequeño perdón por parte de la vale. monarquía, perdiendo, como ha dicho Joaquín, gran parte de esos territorios que tenía, que eran como un pequeño estado dentro Pasan de a la Castilla. corona, ¿no? Pasan a la corona y hay un perdón real y los Pacheco vuelven a formar parte de esa nobleza que está al lado de la monarquía. Vale. 3 deanes Pacheco va a haber, 2 de ellos hijos ilegítimos de este Juan Fernández Pacheco, uno solo de ellos legítimo, hasta el año 1652, prácticamente todo el siglo, la primera mitad del XVII ostentan el deanato los Pacheco. Y hay un texto muy interesante del Cabildo que está harto, entre comillas, de que nunca resida el deán en la catedral. Claro, algunos que... O sea, eran deanes, no pero sabían ni ellos dónde por estaba, aquí casi mucho que no, dónde ¿no? estaba Jaén, ¿no? Ni Como pasaban. No. El último de los deanes de los Pacheco, que fue Juan Francisco Fernández Pacheco, ese sí que llegó a estar en Jaén y que luego se fue de Jaén y promocionó al obispado de Córdoba, y a partir de ahí ya, bueno, salen los Pacheco del deanato. Pero vuelvo a repetir, como decía Antonio Domingo Ortiz, eran detentadores de rentas eclesiásticas, porque realmente no residían casi ninguno de ellos. Al final del siglo XVII sí, pero hasta estos momentos simplemente recibían el título, la prebenda, los emolumentos, pero no residían en la catedral. Una figura honorífica que de ejecución poca. Vale, pues Bueno, y fenomenal. ¿qué podemos decir de los Medici? Esto sí que es... Bueno, tú lo has estudiado muy bien, eso, en un artículo interesantísimo. ¿Los Medici un trabajo. aquí? Los Medici también ostentaron. Un A ver, Medici, a ver, en a este ver. caso, el príncipe cardenal don Juan Carlos de Medici Y Austria. y Austria. Es decir, fue un personaje súper interesante que ya era cardenal de la Iglesia de Roma, y bueno, y por mediación de la corona, cuando está vacante el deanato de Jaén, porque como hemos dicho, el que estaba presente, que era Pacheco, promociona a obispo de Córdoba, Roma, recibe, bueno, pues cierta presión por parte de la corona, Felipe IV en este caso, para que el deanato lo ostente un cardenal que se llamaba Juan Carlos de Medici y Austria, Ande. que estaba casado, como antes, bueno, como podemos entender, con la Casa Real austríaca, es decir, los Austrias. Es decir, por cierto, es muy curioso que este es el primero de los, bueno, o de los primeros, porque igual me he colado, de los primeros expedientes de limpieza de sangre que hay en Jaén, donde no se hace, luego si quieren hablamos de esto, donde no se hace las probanzas de limpieza de sangre por su sangre real. O sea, ¿no? se da por hecho, Lo dice ¿no? así, Claro. por su sangre real, ¿no? Entonces, era un personaje interesantísimo que formaba parte de una de las familias, todos lo conocemos, ¿no?, más importante del Renacimiento italiano, que jamás pisó Jaén, pero que sí se llevó las rentas, ¿no? Y cuando va a tomar posesión, de nuevo el Cabildo se queja, porque dice taxativamente que han estado los Pachecos sin estar aquí casi 50 años, y ahora otro nuevo deán que tampoco lo estará, ¿no? Es muy interesante. Qué curioso también esa conexión entre esta familia tan vinculada al Renacimiento, tan florentina, el origen del Renacimiento, y cómo la catedral estaba despegando hacia ese nuevo lenguaje a lo romano, como se lee en los documentos de la época del Renacimiento, que ya estaba lanzado, pero se podría pensar, ¿pudo tener algún tipo de relación de fortalecimiento? ¿Fue algo simplemente casual? Yo creo que fue una cosa casual, porque cuando llega Juan Carlos de Medici y Austria, que nunca llegó aquí, normalmente es entre el obispado y el cabildo los que, si quieres luego podemos hablar de eso, los que traen a los grandes escultores, a la gente importante del arte, y en este caso él no estaba presente. 2 minutillos, vamos a hablar de... Esto pasa rápido. El Es cardenal que, Pascual de ahora Aragón. escuchando a Antonio. Claro, es que se disfruta, ¿no? ¿Cómo es que se Cardenal disfruta? Pascual de Aragón, de la Casa de Cardona, que era una rama ilegítima de los reyes de Aragón, también, bueno, fue deán, ¿no?
un personaje fundamental que tampoco llegó a Jaén, evidentemente. Este igualmente era cardenal, en el año 1661 ya era cardenal, y él llega aquí cuando muere el Medici. Y bueno, no llega aquí, sino que es nombrado cardenal. Sí. Antes y luego de Anne, para recibir las rentas, sencillamente. Un personaje importantísimo, ¿por qué? Porque llegó a ser virrey de Nápoles, inquisidor general, arzobispo de Toledo, y durante la minoría de edad de Carlos II, miembro del Consejo de Regencia por ser cardenal primado, es decir, un personaje de un poder enorme en la España del 17. Fue de Anne de Jaén y no estuvo en Jaén. No quiero finalizar sin comentar, bueno, cómo el Cabildo, bueno, aboga porque sea Pedro Roldán el que realice los relieves de la fachada de la catedral, pero quiero contar un detalle porque no lo comenzó Pedro Roldán, Antonio, ¿verdad? ¿No? Lo comenzó un tal Luca González, que es el que hace el relieve de Santa Catalina. Un granadino. Vale. Y vamos a decirlo en un lenguaje popular de Jaén, cuando vieron el relieve de Santa Catalina y esa tendencia a la tortícolis de algunos angelitos y otros fallos anatómicos, le dijeron, anda, estate quietecico, que vamos a buscar a Pedro Roldán, ¿verdad? Que era el mejor de Andalucía en ese momento. Fue así. Madre mía. El Cabildo, sobre todo Diego de la Justicia, que era prior, junto con el provisor del obispado, decidieron traerse así a Pedro Roldán. Pues menos hemos quedado sin hablar de la momia que ardió. También. La momia que ardió. Bueno, la semana que viene la hablamos, tú y yo, si acaso. Venga, sí, lo comentamos por encima. Bueno, me ha encantado, de verdad. Antonio Casado Tendero, muchísimas gracias por estar un rato aquí con nosotros. Y es que yo me he quedado embobado escuchándote, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa. Joaquín, la semana que viene más. Más. Ahí estamos. Venga, vámonos.